Eran las 14:47 cuando el corazón de Marco Antonio Delgado dejó de latir. 40 minutos. Eso es lo que los médicos del Hospital Metropolitano le dieron. 40 minutos de paro cardíaco total, sin pulso, sin presión arterial, sin actividad cerebral detectable. Clínicamente muerto. Pero en la sala de espera, una mujer humilde rezaba. Una médium que el cardiólogo había echado violentamente hace 30 minutos. Lo que sucedió en esa habitación de cuidados intensivos en los siguientes 40 minutos desafió todo lo que la medicina moderna conoce sobre la muerte. Lo que estás a punto de escuchar es lo que sucedió cuando un espíritu se negó a partir. El doctor Roberto Sandoval era el cardiólogo más prestigioso de la ciudad. 58 años, 34 años de carrera sin igual, 1.600 pacientes salvados. Tasa de éxito del 91%, 20 premios internacionales, 52 publicaciones en The Lancet, JAMA y New England Journal of Medicine. Pero lo que realmente lo definía era su certeza absoluta. El doctor Sandoval no creía en milagros, no creía en lo imposible, no creía en nada que sus instrumentos no pudieran medir. Su consultorio en el piso 23 del hospital era una catedral de tecnología. Pantallas de monitoreo de última generación, equipos de ecocardiografía de $50,000, catéteres de fibra óptica, todo perfecto, todo controlado, todo científico. Roberto tenía 30 años cuando su padre sufrió un infarto. Era cardiólogo también, famoso, respetado, aterrorizado. Su padre pidió que llamaran a un curandero, un hombre que decía poder sanar con energía cósmica, con cristales, con palabras mágicas. Roberto se negó violentamente. Gritó que era absurdo, que la medicina moderna podía salvarlo, que solo necesitaban un cateterismo y un stent. Su padre murió 72 horas después, en quirófano, con los mejores médicos del país. Ese día, Roberto Sandoval hizo un juramento. Nunca permitiría que la superstición reemplazara la ciencia. Nunca permitiría que el pensamiento mágico interfiriera con los hechos médicos. Aquella mañana del jueves, Roberto caminaba por la unidad de cuidados intensivos, bata blanca impecable, tablet en mano, ecuánime, seguro de sí mismo. Una enfermera le reportó que Marco Antonio Delgado, 42 años, acababa de ser ingresado con infarto agudo de miocardio, arteria descendente anterior completamente ocluida. Roberto ordenó angioplastia inmediata, cateterismo de emergencia, intervención coronaria percutánea. Todo por el libro. Pero mientras se preparaba para la sala de cateterismo, la esposa de Marco Antonio entró corriendo, desesperada, con una mujer humilde detrás, una médium que había llegado en taxi, que la esposa había conocido hace semanas en el mercado. Roberto sintió algo, una mezcla de irritación y arrogancia que lo dominó por completo. Preguntó quién era esa mujer. La esposa murmuró que era una sanadora, que podía ayudar, que rezaba. Roberto soltó una risa cortante. Le preguntó a la médium si tenía un título de medicina, si había estudiado cardiología, si había pasado 34 años salvando vidas. La médium respondió con voz tranquila que no, que trabajaba con el espíritu, que Marco Antonio no estaba solo, que algo más grave que el infarto estaba sucediendo. Roberto la miró como si fuera un insecto. Le dijo que se fuera, que su esposo necesitaba ciencia, no folclore, que llamaría a seguridad si no se iba. La médium no discutió, solo miró a Marco Antonio a través de la ventana de la sala de cateterismo y comenzó a rezar en la sala de espera. A 23 kilómetros del hospital, en el barrio Villa El Salvador, vivía Lucía Mendoza, 53 años, vendedora de flores en el mercado municipal. Ganaba $30 diarios, a veces menos. Pero desde niña, Lucía veía cosas. Desde los 5 años veía espíritus, sentía sus emociones, escuchaba sus palabras,
Su abuela le había dicho que era un don, que algunos nacían con ese regalo. A los 18 conoció el espiritismo. Se unió a un grupo de estudio en el centro de Lima. Leyó a Allan Kardec, a Gabriel Delane, a León Denis. Todo cobró sentido. Lucía no cobraba un peso por su trabajo. Nunca. Cuando los vecinos le insistían en pagarle, ella rechazaba. Decía que el don era de Dios, y lo que viene de Dios no se vende. Los vecinos la buscaban desesperadamente. Alejandro, el panadero, contaba que Lucía había salvado a su hija cuando los médicos dijeron que era esquizofrenia sin cura, que después de que Lucía hiciera su trabajo espiritual, todo cambió. La chica comenzó a vivir normalmente de nuevo. Doña Rosario, la vendedora de verduras, decía que Lucía le había salvado la vida, que sufría depresión profunda desde hace 7 años, que ningún antidepresivo funcionaba, que después de una sesión de desobsesión con Lucía, por primera vez en años pudo sonreír. Su casa era humilde. 2 habitaciones, piso de cemento, paredes de ladrillo sin revocar, pero limpia, muy limpia. En una esquina un pequeño altar, imágenes de Jesús, de la Virgen María, de San Francisco, velas blancas, flores frescas, un rosario antiguo, libros de espiritismo en un estante de madera hecho por su hijo. Un ambiente de paz que contrastaba brutalmente con la pobreza que la rodeaba. Lucía no tenía título universitario, no tenía reconocimientos médicos, no tenía consultorio, pero tenía algo que ni el mejor cardiógeno del mundo posee. Tenía conexión directa con el mundo invisible, con los espíritus, con aquellos que querían comunicarse desde el más allá. Y esa conexión, en 40 minutos, convertiría lo imposible en realidad. El cateterismo de Marco Antonio duró 30 minutos. Roberto colocó 2 stents, restauró el flujo sanguíneo. Parecía exitoso. Pero cuando trasladaron a Marco Antonio a la unidad de cuidados intensivos, algo comenzó a cambiar. Su presión arterial bajó. 70/40, 50/30, 30/20. El monitor cardíaco mostró arritmias extrañas, fibrilación ventricular irregular, asistolia parcial. Roberto corrió, vio los números, su confianza se resquebrajó. Ordenó dopamina, ordenó epinefrina, ordenó desfibrilación de emergencia. Nada funcionó. El corazón de Marco Antonio seguía deteriorándose. En las 15:30 Roberto tomó la decisión que lo definiría. Iba a permitir que Marco Antonio muriera, que descansara en paz. Explicó a la esposa que el daño miocárdico era demasiado grave, que no podían hacer más, que era hora de soltar. La esposa gritó, rogó, suplicó. Y entonces recordó a Lucía, la mujer que había conocido en el mercado, que le había dado su número, por si acaso lo necesitaría algún día. Marcó. Lucía contestó en la segunda llamada. La esposa le contó todo entre sollozos. Lucía solo dijo, voy. Roberto vio entrar a una mujer simple, ropa humilde, bolsa de tela vieja, zapatos desgastados. Preguntó quién era. La esposa respondió que era una sanadora, una medium que podía ayudar. Roberto sintió que su mundo se inclinaba. Su arrogancia explotó como un volcán. Le gritó a la esposa que eso era delirante, que su esposo estaba muriendo, que necesitaba ciencia, no supersticiones. Le preguntó a Lucía quién le había dado permiso para entrar en un hospital. Lucía respondió con serenidad que nadie le había dado permiso, que había venido porque la esposa la había llamado, y que ella podía sentir que algo más grave sucedía, que no era solo el corazón, que había una presencia oscura, un espíritu obsesivo que había estado drenando a Marco Antonio durante años. Roberto se carcajeó. Le dijo que su esposo estaba clínicamente muerto en la próxima sala, que los fantasmas no existían, que la medicina había hecho todo posible. Lucía lo miró directamente a los ojos. Le dijo que sabía que estaba asustado,
que la ciencia le había fallado, que ahora tenía que elegir permitir que un hombre muriera porque su orgullo no permitía otra explicación, o permitir que ella intentara una última cosa. Roberto levantó a Lucía del brazo y la empujó hacia la puerta. Llamó a seguridad. Lucía fue escoltada del edificio. Pero en la sala de espera, la esposa de Marco Antonio la suplicó que no se fuera, que rezara, que hiciera lo que fuera necesario. Lucía se sentó en una silla de plástico de la sala de espera, cerró los ojos y comenzó a orar. ¿Qué sucedería en esa sala de cateterismo mientras una mujer rezaba en la sala de espera? Un milagro médico documentado, datos científicos que desafiaran la muerte clínica, o algo que ningún cardiólogo en la historia podría explicar. Lo que estaba por suceder en 40 minutos exactos haría que Roberto Sandoval cuestionara todo. El monitor cardíaco de Marco Antonio mostraba lo peor: asistolia total, sin latido, sin pulso, sin ritmo. Un médico joven, el doctor Miguel Torres, estaba preparado para declarar el tiempo de muerte. Pero entonces algo sucedió. Lucía, desde la sala de espera a 30 metros de distancia, comenzó a mentalizar. No con palabras, con pensamiento puro, con concentración absoluta. Visualizaba la habitación de Marco Antonio, visualizaba luz blanca rodeando su cuerpo, visualizaba su corazón y llamaba. Llamaba con una fuerza que no era suya. Llamaba con voces de espíritus protectores que la rodeaban. Llamaba el alma de Marco Antonio a regresar. El monitor cardíaco mostró un cambio, un pequeño pico, un solo latido irregular, luego silencio nuevamente. El doctor Torres frunció el ceño. Revisó los cables del monitor, todos conectados correctamente. Un minuto después, otro pico, luego otro, luego otro. El monitor comenzó a mostrar ritmo sinusal lento, muy lento, 30 latidos por minuto. Pero ritmo. Roberto, que estaba en la sala de estar de médicos, fue alertado. Corrió a la habitación. Vio el monitor. Sus ojos se dilataron. Preguntó qué había sucedido. ¿Quién había hecho reanimación manual? ¿Quién había hecho compresiones pectorales? Nadie. El pecho de Marco Antonio no había sido tocado en 2 minutos. Roberto revisó el cuerpo, sin signos de vida minutos atrás. Ahora, reanimándose solo. 70/40, 90/50, 120/80. Sin ventilador nuevo, sin medicamentos nuevos, el mismo equipo, pero mejorando. Roberto sintió que sus manos temblaban. Ordenó un electrocardiograma, un ecocardiograma, análisis de sangre. Los datos llegaron 20 minutos después. El daño miocárdico que hace 30 minutos era catastrófico. Había disminuido significativamente. La enzima cardíaca troponina I, que estaba en 8.5 ml, crítica, bajó a 4.2 ml. Los biomarcadores de muerte celular comenzaron a normalizarse. Roberto no podía creerlo. Preguntó a Miguel si alguien había entrado a la habitación, si alguien había administrado medicamentos que él no sabía. Miguel respondió que no, que había estado monitoreando constantemente, que nada había sucedido, solo que el corazón había comenzado a latir de nuevo. Roberto salió de la habitación como en un trance. Lo que Roberto no sabía, lo que ningún cardiólogo enseña en las universidades, es que la muerte clínica no es siempre la muerte real. Cuando el corazón deja de latir, cuando los signos vitales desaparecen, la medicina dice que la vida ha terminado. Pero el espiritismo enseña algo diferente. El cuerpo puede morir, puede quedar sin pulso, sin respiración, sin actividad cerebral medible, pero el espíritu, el ser real, puede no estar listo para partir. Puede estar confundido, asustado, atrapado entre 2 mundos. O puede estar siendo retenido por otro espíritu, un espíritu que no quiere soltar lo que perdió hace años. Un espíritu que se ha aferrado al cuerpo de Marco Antonio durante 42 años, desde que Marco Antonio nació. Lucía sabía esto. Mientras rezaba en la sala de espera, ella veía.
Veía a una mujer joven alrededor de Marco Antonio, 30 años, hermosa, sonriendo tristemente. Era su madre, que había muerto cuando Marco Antonio tenía solo 4 días de nacido. Una infección posparto. Murió en el hospital. Mientras la llevaban al morgue, su último pensamiento fue en su hijo recién nacido. Su amor fue tan intenso que su espíritu no pudo desprenderse. Durante 42 años, ella estuvo pegada al espíritu de Marco Antonio. No lo hacía por maldad, lo hacía por amor, por la incapacidad de soltar lo único que le quedaba de la vida que vivió. Ese amor se convirtió en obsesión. Esa obsesión debilitaba a Marco Antonio espiritualmente, lo hizo más susceptible a enfermedades del corazón, lo hizo ansioso, deprimido, y cuando el infarto llegó, ella lo retenía, no quería dejarlo ir, no quería quedarse sola nuevamente. Lucía entendió esto, cerró los ojos, respiró profundo, y mentalizó no solo a Marco Antonio, sino a su madre. Visualizó la habitación radiante de luz blanca. Visualizó espíritus protectores alrededor del cuerpo de Marco Antonio. Y habló, no con palabras audibles, con el pensamiento puro. Le dijo a la madre que él no era suyo, que tenía su propia vida, que ella no podía vivir a través de él, que su tiempo en la tierra había terminado, que había un lugar hermoso esperándola, que había paz, que había luz, que necesitaba soltar. La madre espíritu sintió el mensaje de Lucía. Lloró. Una tristeza de 42 años siendo liberada de golpe. Lucía sintió esa tristeza en su propio cuerpo. Las lágrimas corrieron por su rostro involuntariamente. Y entonces vio algo. Una figura radiante de luz. Era el padre de Marco Antonio, que había muerto hace 8 años. Estaba de pie, sonriendo, con los brazos abiertos. La madre de Marco Antonio lo vio, y en ese momento soltó. Finalmente soltó el cuerpo de su hijo. Se fue hacia la luz, se reunió con su esposo, y Marco Antonio fue liberado. Antes de la parada cardíaca, 14:45, frecuencia cardíaca, 42 latidos por minuto, bradicardia severa, presión arterial, 85-45, hipotensión, saturación de oxígeno, 88%, hipoxemia, enzima cardíaca troponina, 8.5 ngml, crítica, fracción de eyección, 15%, falla cardíaca severa, durante asistolia, 15-50-16-30, frecuencia cardíaca, 0 latidos, muerte clínica, presión arterial, 00 EEG, sin actividad cerebral detectable, tiempo de muerte clínica, 40 minutos exactos. Después de reanimación espontánea, 16:35, frecuencia cardíaca, 88 latidos por minuto, normal, presión arterial, 118/72, normal, saturación de oxígeno, 96%, normal, enzima cardíaca, troponina, 4.2 ngml, bajó 50%, fracción de eyección, 68%, mejoró dramáticamente. Roberto miraba los números una y otra vez. Pedía confirmación, pedía que repitieran los exámenes, pedía que verificaran 3 veces. Imposible. 40 minutos de parada cardíaca total, sin intervención, sin medicamentos nuevos, sin desfibrilador, sin nada. Y el corazón de Marco Antonio no solo regresó, sino que mejoró. A las 16:50, Roberto entró a la habitación. Marco Antonio estaba despierto, los ojos abiertos, lúcidos, completamente conscientes. Preguntó dónde estaba, preguntó qué había sucedido. No recordaba nada, no recordaba el infarto, no recordaba la parada, no recordaba los 40 minutos. Pero se sentía diferente, ligero, libre. Roberto pidió que lo mantuvieran en la UCI para observación, que realizaran resonancia magnética cerebral para verificar que no había daño neurológico. Porque si el cerebro había estado sin oxígeno durante 40 minutos, debería haber daño irreversible. Debería haber muerte cerebral. 1 hora después los resultados llegaron. Resonancia magnética completamente normal. Ningún daño, ninguna isquemia, ningún edema cerebral. Como si su cerebro nunca hubiera estado sin oxígeno. Roberto se sentó. La habitación dio vueltas.
34 años de carrera, 1.600 pacientes salvados. Y nada, absolutamente nada, lo había preparado para esto. Salió de la habitación como un autómata. Caminó hasta la sala de espera. Vio a Lucía sentada en una silla de plástico. La médium que había echado violentamente. La médium que ningún hospital reconocería. La médium que había hecho lo que toda la medicina moderna no podía hacer. Roberto se acercó, y antes de poder detener sus propias manos, las levantó en un gesto de rendición completa. Un cardiólogo que había pasado 34 años rechazando todo lo que no pudiera medir con instrumentos. Que había visto a su padre morir porque se negó a considerar otras posibilidades. Que había construido una fortaleza de escepticismo científico, que había echado a una mujer de su hospital por hablar de espíritus. Acababa de presenciar algo que su mente científica no podía procesar. ¿Aceptaría lo imposible? ¿O buscaría una forma de negar lo que sus propios ojos habían visto? Lo que él no sabía es que el verdadero viaje de transformación acababa de comenzar. Roberto no había dormido bien en 7 días. Marco Antonio continuaba mejorando de una forma que desafiaba la medicina. Después de 24 horas en la UCI, fue trasladado a planta. Después de 48 horas, comenzó a hacer caminatas. 5 días después del infarto, se fue a casa, totalmente recuperado, sin secuelas, sin daño neurológico, sin problemas cardíacos residuales. Pero Roberto estaba obsesionado. Había pasado cada noche buscando. Buscó en la literatura médica, reanimación espontánea después de 40 minutos. Encontró nada. Los casos más largos de muerte clíaca reversible documentados eran 23 minutos. Aquí estaban 25 minutos más allá del límite científico conocido. Buscó. Mejora de fracción de eyección después de infarto severo. Encontró estudios sobre recuperación gradual en meses, no en minutos. Buscó daño neurológico cero después de anoxia prolongada. Todos los neurólogos coincidían. 30 minutos sin oxígeno cerebral resultan en muerte neuronal irreversible. Roberto había visto 40 minutos y cerebro normal. Roberto estaba en su terraza, piso 32, vista a toda la ciudad de Lima. Las luces parpadeaban abajo. Sostenía un whisky sin tocar. Y finalmente se permitió hacer la pregunta que había estado evitando durante una semana. ¿Y si mi padre hubiera tenido la oportunidad que Marco Antonio tuvo? ¿Y si en lugar de rechazar al curandero le hubiera permitido intentar? ¿Hubiera vivido? La pregunta lo atravesó como una lanza. Porque sabía la respuesta, sabía que había sido su orgullo, su arrogancia, su certeza absoluta. Lo que mató a su padre no fue el infarto, fue su incapacidad de considerar que tal vez, solo tal vez, había algo más allá de la ciencia que él conocía. Lloró. Por primera vez en 34 años, Roberto Sandoval lloró. Roberto sabía dónde encontrar a Lucía. Fue al mercado de Villa El Salvador. Preguntó por la vendedora de flores, que también era médium. Todos la conocían, le dieron su dirección. Tocó la puerta de la pequeña casa. Sus manos temblaban. Lucía abrió. No parecía sorprendida. Doctor Sandoval lo estaba esperando. Se sentaron en el patio pequeño, bajo un árbol de mango. Roberto no sabía cómo comenzar, así que simplemente comenzó a hablar. Le contó sobre su padre, sobre el infarto, sobre el curandero que había echado, sobre cómo lo atormentaba durante 34 años. Le contó que había pasado esa vida construyendo un muro entre él y cualquier cosa que no fuera ciencia pura, que ese muro lo había protegido del sentimiento de culpa, pero también lo había aislado de la posibilidad de que estuviera equivocado. Le preguntó, ¿qué fue lo que hiciste por Marco Antonio? Lucía lo miró con compasión, sin juzgar, y le explicó. Le habló sobre obsesión espiritual, sobre la madre de Marco Antonio que no podía soltar, sobre cómo eso debilitaba su cuerpo, su corazón. Le habló sobre cómo la medicina y el espíritu no son enemigos,
que trabajan juntos. Su medicina salvó su cuerpo, doctor. Yo solo liberé su espíritu. Uno sin el otro no habría funcionado. Roberto cerró los ojos, y Lucía hizo algo que lo cambiaría para siempre. Cerró los ojos también, respiró profundo, y le dijo que alguien estaba allí, que su padre tenía un mensaje. Roberto sintió algo en su pecho, una presencia. Lucía habló con voz que no era completamente suya, una voz más profunda, más tranquila. Dijo que su padre lo amaba, que siempre lo había amado, que estaba orgulloso de la medicina que Roberto practicaba, pero que había llegado el momento de sanar lo que quedó sin sanar, que no era culpa suya que muriera, que su muerte fue parte de su evolución espiritual, que lo que importaba ahora era que Roberto aprendiera que la vida es mucho más compleja que lo que la ciencia puede explicar. Abre tu corazón, hijo. Abre tu mente. La verdadera medicina es cuando ambos mundos trabajan juntos. Roberto lloró profundamente. Todo 34 años de rigidez, de dolor reprimido, salió en ese momento. Roberto Sandoval había cambiado, no radicalmente, pero profundamente. Seguía siendo cardiólogo. Seguía practicando medicina basada en evidencia. Pero ahora había algo más. Había creado una clínica colaborativa en el hospital, donde los cardiólogos trabajaban junto con expertos en desarrollo espiritual. No como alternativa a la medicina, como complemento. En los primeros 3 meses había atendido 32 pacientes con insuficiencia cardíaca severa. 28 mostraron mejora significativa. No todos tenían historias de milagro como Marco Antonio, pero sí mejoras documentadas que desafiaban los protocolos estándar. Ecocardiogramas mejorando, troponina bajando, calidad de vida aumentando. Y la mayoría hablaba de lo mismo. Se sentían liberados, se sentían en paz. Roberto sabía que estaban siendo liberados de cargas espirituales que la medicina nunca podría tocar. Marco Antonio volvió a verlo. Un mes después del infarto, le trajo un regalo, una foto. Marco Antonio con su esposa e hijo, sonriendo, vivo, con un futuro. Gracias, doctor. No solo salvó mi vida, cambió mi vida. Roberto le dijo que no le agradeciera solo a él, que agradeciera a Lucía, a la medicina, a Dios, a todo lo que había trabajado en conjunto. La verdadera sanación nunca viene de una sola fuente, Marco. Viene de la integración de todo lo que funciona. Esta es la historia del doctor Roberto Sandoval, y de Lucía Mendoza y de Marco Antonio Delgado. Pero también es tu historia, porque todos nosotros, en algún momento, experimentamos una parada cardíaca de la vida. Un momento en que todo se detiene, en que creemos que no hay esperanza, que la medicina ha hecho todo lo que puede, que es hora de rendirse. Y la mayoría de nosotros tenemos un Roberto Sandoval en nuestra vida. Alguien que nos dice que la ciencia es todo, que la razón es lo único que importa, que lo invisible no existe, que debemos rendirnos. Pero la verdadera sanación, la verdadera resurrección, nunca viene de una sola fuente. Viene cuando permitimos que ambos mundos trabajen juntos. El mundo visible y el invisible, el cuerpo y el espíritu, la razón y la fe, la medicina y lo sagrado. Roberto Sandoval pasó 34 años rechazando esto. Pasó 34 años viendo a su padre morir mientras rechazaba la ayuda que podría haber venido del otro lado. Y si no hubiera sido por Marco Antonio, si no hubiera sido por esos 40 minutos de parada cardíaca total, si no hubiera visto lo imposible convertirse en realidad, si nunca habría aprendido. Hoy te hago una pregunta. ¿Cuántos muros has construido? ¿Cuántas posibilidades has rechazado porque no encajan en tu comprensión actual? ¿Cuántas curaciones has bloqueado porque insististe que solo la medicina podía ayudar? ¿Cuántas veces has cerrado tu corazón porque tu mente científica sabía que era imposible? Porque aquí está la verdad que nadie te enseña en la universidad. Lo imposible ocurre constantemente, todos los días.
pero solo para aquellos que se atreven a considerarlo. Aquellos que tienen la valentía de dejar morir sus certezas, de permitir que sus muros se derrumben, de abrirse a la posibilidad de que tal vez, solo tal vez, sabemos menos de lo que creemos. Marco Antonio tiene 31 años por delante, años que no hubiera tenido si Roberto hubiera insistido que era médicamente imposible resucitarlo. Tu vida, tu salud, tus relaciones pueden estar esperando exactamente eso, esperando que bajes tu guardia, que permitas que lo invisible colabore con lo visible, que dejes que el espíritu se integre con la ciencia. Si esta historia te tocó, te invito a hacer una sola cosa. Reflexiona sobre tus propios muros. Pregúntate, ¿cuál es el muro que he construido? ¿Cuál es la certeza que me está limitando? ¿Cuál es la posibilidad que he rechazado porque es imposible? Y entonces, considera que tal vez no es imposible, que tal vez necesitas solo que permitas que ambos mundos trabajen juntos, que tal vez tu propia resurrección está esperando que bajes tus defensas y permitas que la magia de la integración ocurra. Porque la vida, la verdadera vida, no vive en el mundo visible, ni en el mundo invisible. Vive en el espacio sagrado donde ambos se encuentran, donde la ciencia respeta lo espiritual, donde la fe honra la razón, donde el corazón se une con la mente en armonía perfecta. Y en ese espacio, los muertos resucitan, los imposibles se vuelven posibles, las vidas se transforman. Si esta historia tocó tu corazón, compártela. Compártela con alguien que cree que es imposible, con alguien que ha sido declarado muerto por la medicina, con alguien que necesita saber que la resurrección es posible. Déjanos saber en los comentarios cuál es el muro que necesitas derrumbar. Y recuerda, no estás solo, nunca lo has estado. Los espíritus de luz trabajan constantemente para ayudarte. La ciencia avanza cada día para sanarte y el universo conspira para tu resurrección. Solo necesitas permitir que ambos mundos trabajen juntos. Hasta la próxima historia. Que la luz de la medicina y del espíritu te acompañen siempre.